Muy bien. Este primer salmo funciona como un prefacio, como una exhortación hacia los demás salmos. Es un consejo y una advertencia también para los que andan en Cristo, para así como los que andan en los malos caminos. El salmista se enfoca en enseñarnos el camino de la bienaventuranza y advertirnos de la destrucción segura que tienen los pecadores. Aquí podemos ver quiénes son los que pueden adorar a Dios, quiénes verdaderamente pueden adorar a Dios. Y vamos a ver durante la meditación de este pasaje que los que se deleitan en la palabra de Dios son los que verdaderamente pueden adorar a Dios. Como vemos en el primer versículo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Empieza con bienaventurado, que es gozoso, dichoso. El Señor nos manda a decir que es dichoso el varón que no anda en camino de malos, que no ocupamos consejo de los malos. Sabemos que somos peregrinos aquí y estamos rodeados de pecadores, pero la idea no es apartarnos del mundo, sino más bien ser luz y sal en este mundo, ir a evangelizar a esos pecadores. Más sin embargo, el Señor nos manda que no nos juntemos con ellos, que no andemos con ellos, incluso que no nos sentemos con ellos. Podemos fácilmente perder la bendición de Dios al escuchar el consejo de malos, al andar con ellos. Debemos tener cuidado de los pecadores, porque es muy fácil acostumbrarnos al pecado, a habituar con ellos. Podemos empezar con el consejo de malos, andar con ellos, sentirnos a gusto y poco a poco irnos habituando al mal, a caminar con ellos y al final sentarnos a gusto con ellos. Entonces este pasaje es como una introducción a lo que viene en el resto de los versículos sobre qué le espera a los hijos de Dios y qué le espera a los que andan en el camino del mal. Muy importante que la amistad con el mundo cada vez se va haciendo más profunda y cada vez es más difícil salir de ella. En el segundo versículo vemos como un contraste, sino o por lo tanto que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí el salmista nos presenta un contraste entre los que andan en caminos de mal, en el que se juntan con ellos, en el que se sienta con los escarnecedores. Más bien, para los hijos de Dios son los que meditan en su palabra, que para ellos es delicia. Escuchar, andar y sentarse con los malos no está en los planes de Dios, no está en lo que Él nos manda, sino debemos obedecer y escuchar su palabra, escuchar la instrucción de Dios. Ahora, muy importante, no es solamente leer la palabra de Dios, debemos encontrar delicia en ella cada vez que leemos la palabra de Dios. Además de meditar e instruirnos por la palabra de Dios, debe ser una delicia. No podemos amar a Dios si no encontramos un placer, una delicia en meditar en su palabra. Así que debe ser un deleite profundo y verdadero. Aquí en el mundo hay mucha gente que dice que la Biblia es algo bonito, algo profundo, incluso comparten versículos en las redes sociales, en los estados. Y no es que eso esté mal, podemos hacerlo. Pero la diferencia con ellos es que ellos simplemente lo comparten como una clase de palabras mágicas que va a funcionar. No, antes de compartir algo en las redes sociales, antes de compartir algo en el estado, debemos meditar en ello. Si es fruto para nosotros, podemos con limpia conciencia compartirlo. Es muy fácil poner en un estado Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con eso podemos asumir que ya en el día todo nos va a salir bien, que Dios nos va a dar la fuerza para sobrellevar las cargas. Pero la diferencia entre los del mundo y el cristiano es que meditamos en ello. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que estamos en Cristo, que confiamos en Él, que somos sus hijos. Y por eso, estando en Cristo, tenemos plena confianza que todo lo que haremos según su voluntad, Él nos dará las fuerzas necesarias para afrontarlo. El verdadero creyente puede deleitarse en la palabra de Dios y encontrará palabras de consuelo, de aliento, de perdón. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, Él nos va a ir guiando a determinar cuál es su voluntad para con nosotros. Y a partir de ahí podemos tomar las decisiones correctas y no basadas en el consejo de los malos. Muy fácil es pedir consejo a alguien no creyente y asumir que es la voluntad de Dios.
pero si meditamos en la palabra y somos conscientes de lo que el Señor nos manda, eventualmente tomaremos las decisiones correctas. Vamos a ver si con el versículo 2, esto es como, estos 6 versículos son como un hilo en lo que el salmista nos da a entender. El primero es como un consejo, es para los bienaventurados y para los que andan en el camino del mal. En el segundo y tercer versículo nos da el salmista por qué somos bienaventurados. El segundo versículo dice, la segunda parte del segundo versículo dice, y en su ley medita de día y de noche. Aparte de deleitarnos en la palabra de Dios, debemos ser conscientes de meditar en ella constantemente. Y no es como que decir que leo en la mañana, leo en la noche y ya con eso cumplo lo que nos manda el Señor, porque el pasaje lo que nos quiere dar a entender es que meditar en todo tiempo, en cada instante que tenemos oportunidad, leer y meditar. Si tenemos solo 10 minutos de tiempo, podemos leer 5 minutos y 5 minutos de meditar en esa palabra. Podemos leer todo un pasaje en la mañana, todo un pasaje en la tarde, y eso es genial si se da el tiempo para hacerlo, pero si no meditamos en ella no es de provecho para nosotros. Hay veces que leemos un pasaje y no entendemos, pero si seguimos meditando en la palabra, eventualmente podremos entender ese pasaje, podremos sacar más provecho de ese pasaje, más cosas prácticas de lo que leemos. Y eventualmente toda acción tiene una reacción. Si somos constantes de meditar todos los días, todo el tiempo que podamos, eventualmente el Señor nos mantendrá preparados para las dificultades, para las adversidades. Y es así como nos lo expresa en el tercer pasaje. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y aquí es muy importante enfatizar que será como árbol plantado, no como un árbol que nació ahí de la nada, sino como árbol plantado. Quiere decir que alguien se tomó el tiempo de hacer un hueco, de sembrar ese árbol y de cuidarlo. Eso es una analogía con nosotros. El Señor nos promete bendición si meditamos en la palabra día y noche. Un árbol bien nutrido se ve bien, da gusto verlo, bien frondoso, bien fuerte, bien colorido. A diferencia de un árbol donde no tiene acceso a agua o nutrientes. Si meditamos en la palabra, seremos como ese árbol frondoso, y no como un árbol casi seco. Un árbol plantado junto a agua limpia será bien alimentado, bien nutrido. Nos da a enfatizar que somos el Hijo de Dios como un árbol bien enraizado, que tendremos buenas simientes si meditamos en la palabra día y noche. Siempre tendrá sustento y gozo en saber que ahí está su delicia. ¿Y cuál es el resultado de leer constantemente, de meditar en ella día y noche y de ser como un árbol bien plantado? Que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, como dice el versículo 3. ¿Y qué quiere decir eso? Como consecuencia de estar bien plantado, bien alimentado, darás fruto a su tiempo. Siempre que hacemos algo constante tendremos resultados. Así el meditar día y noche en la palabra daremos fruto. ¿Y qué es ese fruto? Puede ser aliento y paz en los problemas, paciencia en las dificultades, esperanza en la tribulación. Siempre estaremos preparados ante la adversidad, con buenas raíces, con buenas fuentes de agua. Además dice que su hoja no cae. Es un árbol que siempre está frondoso y alimentado. Lo mismo el Hijo de Dios. Si es que está bien alimentado en la palabra de Dios, siempre estará atento para las adversidades. Finalmente, en el versículo 3 dice, y todo lo que hace prosperará. Muy fácil podemos hacer entender esto como la teología de la prosperidad, que todo lo que confía en el Señor y todo lo que pidamos, Él prosperará. Y ciertamente no está mal tener bienes o que el Señor nos provea en su bondad, incluso más de lo que necesitamos. Pero en este salmista da a entender que Dios en su bondad prosperará usualmente lo que hagamos según su voluntad. Tendemos a pensar en el yo. Yo quiero tener esto, yo quiero hacer esto, me gustaría tener esto. Pero si pensamos en la voluntad de Dios, yo quiero hacer esto si el Señor lo permite.
eh, en vez de yo quiero hacer esto, pero Dios me va a ayudar. Yo quiero hacer esto, pero Dios prosperará. Los hijos de Dios hacen todo para Dios, por eso lo que hacen prosperará, todo para la gloria de Dios. Y entonces ya vimos el consejo en el primer versículo, la bienaventuranza en deleitarnos, en meditar y dar fruto por la palabra de Dios. Entonces el salmista nos exhorta a estar siempre meditando en la palabra, siempre estar constantes en la lectura, oración de la palabra de Dios y Él prosperará y estaremos bien preparados para la adversidad. Pero también viene la advertencia para los malos, para los que andan en el mal. Los malos son todo lo contrario a un árbol bien plantado en corrientes de agua, no dan fruto para Dios. Como dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Y qué es el tamo? El tamo es como la cáscara que envuelve al trigo, que no sirve para nada y es arrebatada por el viento. Usualmente, y en nuestro contexto podemos ponerlo con los frijoles. Cuando porreamos los frijoles, sale toda la cáscara, toda la basura y la esparcimos en el viento para que se lo lleve, para que sea arrebatada y quede solo el frijol. Así es el tamo y así es los que andan en el camino del mal. Llegará el tiempo cuando Dios los juzgará y serán arrebatados y condenados a un juicio. Continúa también en el versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando los malos, los pecadores, los que han dado en camino de perdición, donde toda una vida han rechazado a Dios, llegará el momento donde estén delante de Dios, no podrán excusarse, no tendrán ninguna razón, motivo para defenderse, ya será tarde. Solamente podrán recibir el justo juicio de Dios. Por tanto, no se levantarán los malos, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué quiere decir eso? Aunque somos peregrinos aquí, estamos rodeados de pecadores, somos llamados a predicar el evangelio. Incluso aquí mismo en la misma iglesia pueden estar los pecadores, los que caminan en el mal. Por eso debemos ser constantes en la oración y meditación de la palabra, porque en eso confiamos que Dios no levantará a los pecadores delante de la congregación. No podrán los pecadores excusarse de su vida sin Dios y serán separados de los justos en el día del juicio. Finalmente, en el versículo 6, Dios nos da una promesa y una advertencia. ¿Una promesa para quién? Para los hijos de Dios. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Esto es una esperanza que tenemos al meditar, al estar constantes en la palabra y meditación del Señor. El Señor conoce nuestros caminos, conoce nuestras pruebas, nuestros dolores, incluso nuestra larga espera para que el Señor obre en nuestra vida o en la vida de algún familiar, de algún conocido. Pero el Señor conoce nuestra fe. Y eso es suficiente motivo para no desmayar y seguir como ese árbol frondoso, confiando en que el Señor está guiando nuestro camino. Y puede que no veamos una respuesta en esta vida, puede que el Señor no responda o creemos que no responderá, pero podemos decir como el canto que acabamos de cantar, al final de la jornada a los ángeles diré, Cristo mi camino vio. En eso confiamos y en eso tenemos nuestra esperanza, que a pesar de las adversidades, a pesar de lo que ofrece este mundo, si confiamos en Cristo, si meditamos en Él, si leemos su palabra, seremos como ese árbol frondoso y Cristo guiará nuestro camino. Pero no termina ahí. La segunda parte del versículo 6, mas la senda de los malos perecerá. Esto es una advertencia y un juicio para los pecadores. Él también conoce a los malos, Él no se olvida de ellos. Un día recibirán el pago por las consecuencias de su pecado. Y quisiera finalizar presentando estos dos escenarios. ¿En cuál de los dos estamos o en cuál de los dos estaremos? ¿Como el tamo que será arrebatado por el viento en el juicio de Dios? ¿O como el que se deleita en la palabra de Dios y espera que el Señor guíe su camino? Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra, a pesar de estas débiles palabras. Permite que sean de gozo, sean de meditación, sean de exhortación para poder deleitarnos en tu palabra, porque
Para deleitarnos en tu palabra debemos amarte, Señor, y seguir en tus caminos, obedecerte. Señor, no permitas que nos descarriemos ni a izquierda ni a derecha. Permite que seamos constantes como ese árbol frondoso que da fruto, que podamos atravesar las adversidades por medio de nuestra fe, por medio de tu Espíritu Santo. Permite también que los pecadores, Señor, se arrepientan de sus caminos, porque tú has decretado un juicio también para ellos. No tendrán excusa, no tendrán con qué defenderse, y eventualmente, Señor, vendrá el juicio con ellos. Te agradecemos por lo que estamos aquí, Señor, y que podamos meditar en estas palabras a mediados de semana. Podamos prepararnos igualmente para el domingo, el día del Señor. Esto, Señor, lo pedimos en tu nombre. Amén.